Hola, ¿cómo están? Les habla la profe de filosofía. En este video vamos a hablar un poco más de Platón. Así seguimos con Platón porque es la mejor manera de entender la filosofía y sus problemas, ¿no? A partir del origen de la filosofía, que es eh, la filosofía platónica, a partir de la cual queda muy, pero muy bien planteada eh, toda la teoría de, de los problemas de la filosofía. En esta ocasión voy a hablarles de el Fedón. El Fedón es un diálogo platónico eh, en el cual Fedón, discípulo de Sócrates, habla de los últimos días de Sócrates, cómo fueron los últimos días de Sócrates en la cárcel antes de tomar el veneno, la cicuta que terminó con su vida. Saben que Sócrates fue condenado a muerte por el gobierno ateniense por ser tomado como una persona que se podría decir eh, revoltosa, revolucionaba a las personas, sobre todo a los jóvenes, porque Sócrates estaba lleno de ideas nuevas y de cuestionamientos al gobierno y a los atenienses en general. Entonces se lo veía como un peligro para la democracia ateniense, ¿no es cierto? Era un peligro, podría decirse que un enemigo político. Y bueno, se lo declaró culpable de revoltoso y eh, fue condenado a muerte. Pero no lo mataron inmediatamente porque justo en esos momentos Atenas estaba celebrando una tradición al dios Apolo, o sea, pasando por un momento de celebración al dios Apolo y no podía Atenas teñirse de violencia, de asesinatos. Tenía que mantenerse pura en ese periodo mientras dure la celebración. Entonces, mientras esperaban que termine la celebración, que era una peregrinación al templo de Apolo, eh, lo que hacían Sócrates era hablar con sus discípulos, ¿no es cierto? Entretenerse hasta el momento de su muerte. Lo que más causó asombro por sus discípulos es la aceptación que tenía Sócrates a morir y que no se sentía apenado ni temeroso a la muerte. Entonces contaba Fedón que los discípulos le preguntaron por qué no tenía miedo a la muerte. Y él les dijo, yo me vengo preparando para este momento toda la vida. Desde el momento que soy un filósofo y me dediqué a la sabiduría, yo me fui preparando a desprenderme de este cuerpo. Eh, entonces les cuenta, todos tenemos un alma que es inmortal. Cuando morimos, nos vamos de este mundo, nos desprendemos del cuerpo. Los discípulos, sobre todo Cebes y Simias, no creían en la inmortalidad del alma. Si bien el ser humano puede tener alma, ellos pensaban que el alma se perdía, se corrompía o moría con el cuerpo. Entendiendo el alma como la mente del humano, ¿no es cierto? Sócrates intenta demostrarle a Cebes y a Simias que el alma existe. Entonces le dice que eh, él como filósofo acepta la muerte porque
no tiene ningún apego al cuerpo. El filósofo es una persona desapegada a los placeres del cuerpo, a los problemas del cuerpo, placeres, temores, dolores. Es totalmente desapegada a toda esa problemática y todas esas penurias que tiene el cuerpo, las enfermedades, etcétera. Entonces, como filósofo totalmente desapegado y amante de la sabiduría, enfrenta la muerte porque ya va a encontrarse con los dioses, porque dice que el filósofo, como se comportó como un dios sabiamente, es más semejante a los dioses que a los animales de la tierra, por lo tanto ya no va a volver como un animal, sino como va a convertirse en un dios. Y eso le trae felicidad, ¿no es cierto? Bueno, pero Cebes le pide una demostración de la inmortalidad del alma. Entonces Sócrates dice, un poco replanteando también lo que se veía en el diálogo, en diálogos anteriores de Platón, que cada ser nace de su contrario, ¿no? O sea, cada ser tiene su contrario. Si existe la vida, existe la muerte. Si existe el frío, existe el calor. Y cada ser nace de su contrario. Y la muerte no es un no ser, no es la falta de existencia, sino que es otra existencia. Ya que explica que hay un ser original, un ser inmanente, que es inmutable. En el caso de la comparación de estas dos características como la muerte y la vida, son dos características del alma. Hablar de frío y de calor son dos características, por ejemplo, de una habitación. Hablar de humedad o sequedad son dos características de el clima. Y así es como hay algo que es esencial y a la vez opuestos que son las características de esa esencia. Todo nace de su ser contrario en el mundo, ¿sí? Y hay algo que permanece, algo sustancial, que es la esencia. O sea que explica la existencia de una vida después de la muerte a partir de la generación de los contrarios y de la idea del ser y de que no existe el no ser. Desde el momento que un ser humano existió en este mundo, tiene un alma, obviamente tiene un alma porque tiene ideas, y estas ideas no son visibles, pero existen, son notables, no son visibles, pero son notables de otra manera. También recurre al argumento de la reminiscencia para demostrar la inmortalidad del alma. La reminiscencia es la demostración de la existencia del alma y el planteamiento del lenguaje, del problema del lenguaje. ¿Por qué hablamos? ¿Por qué pensamos? ¿De dónde surgen las palabras? ¿Qué es lo que asocian las palabras? ¿Una idea en el alma con la realidad? ¿Qué es lo que asocian estos nombres? ¿De dónde surgen estos nombres? Es un problema en el lenguaje. Todas estas preguntas. Y si no se resuelven los problemas del lenguaje, tampoco se van a resolver los problemas antropológicos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es este ser hablante?
este ser ecuménico que desafía la naturaleza hostil. Y si no se resuelve este problema del lenguaje, tampoco van a quedar resueltos el problema de las esencias y el problema del alma. Tenemos en el problema de las esencias y en el problema del alma un problema metafísico. Tenemos en el problema de el lenguaje, de dónde surge el lenguaje, qué es lo que relacionamos en el lenguaje, si algo en nuestra alma con la realidad. ¿Y cómo conocemos qué es el problema nociológico? ¿Cómo conoce el hombre? ¿Y qué es el hombre? ¿Qué es el problema antropológico? Bien. ¿O se resuelven todos esos problemas juntos de la filosofía o ninguno está resuelto? ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos a Cebes preguntándole a Sócrates por la inmortalidad del alma. En el diálogo El Fedón, Sócrates lo demuestra primero por la generación de los contrarios y segundo por la reminiscencia. La reminiscencia es el problema del lenguaje. ¿Qué es lo que estamos diciendo y cómo llegamos a decir lo que decimos? ¿Por qué somos el único animal que habla y que piensa? Ese es el problema del lenguaje. Lo cual hay que resolver para poder distinguir al ser humano del resto de los animales. Y si no llegamos ahí, no llegamos a sitio alguno. Bien. Les explico lo que es la reminiscencia. Es la idea que tiene Sócrates, según los diálogos platónicos, de que el ser humano no conoce, sino que recuerda lo que ya conoce en el alma, lo cual trae de otra vida, no en este mundo, sino en una vida celestial que Platón conoce como el mundo de las ideas. Cuando conocemos, lo que hacemos es recordar. Esa es la teoría de la reminiscencia. ¿Cómo explicamos esto? Quiere decir que el ser humano no construyó con su creatividad los conceptos, porque Sócrates, así como lo plantea Platón, entiende lo siguiente, lo cual hasta hoy sigue siendo una incógnita. ¿Cómo el ser humano llega a construir un concepto sin conceptos previos? ¿Cómo llegamos a construir el concepto de vaca, de árbol, el concepto de peligro, el concepto de comida? Cualquier concepto, sin conceptos previos, que son conceptos básicos que necesitamos emplear para poder analizar el mundo, como el concepto de igualdad, de bondad, de justicia. Y estos son solo 3 conceptos de los que podemos nombrar, los cuales se preocupa Platón en el Fedón. Mencionar para dejar bien claro que el ser humano hay cosas que no pudo haber construido sin conceptos propios, que hayan venido en el alma de acá, y que hayan venido de otro lugar con un conocimiento que no fue adquirido aquí.
Si yo tengo que construir el concepto de vaca, tengo que mirar un montón de animales y ver qué es lo igual y qué es lo diferente y asociar los rasgos en común para construir un concepto. Bien. En esa operación nada más yo tengo que tener el concepto de igualdad, el concepto de diferente. Tengo que incluso, que no está mencionado por Platón, pero tiene que ver con este pensamiento. Para yo poder construir un concepto, no solo tengo que tener el concepto de igualdad, como dice Platón, tengo que tener otros conceptos. Tengo que saber lo que es negar algo, tengo que saber lo que es afirmar algo, lo que es oponer una cosa a otra. Tengo que saber lo que es el espacio, el tiempo, la causa, el efecto. ¿Cómo el ser humano puede llegar a partir de los sentidos, de la vista, del tacto, del gusto, del olfato? ¿Cómo puede llegar a construir esos conceptos? ¿Eh? En el Fedón queda planteado, si yo no tengo el concepto de igualdad, de justicia, de belleza y de bondad, no soy un ser humano. Y son esos conceptos los que a mí me permiten construir otros conceptos, analizar la realidad, desafiarla, cuestionarla, plantearla y construirla. Entonces, a partir de estos conceptos previos en el alma que no pudieron jamás haberse aprendido en este mundo visible, que yo sé y compruebo que estos conceptos tienen que estar en un lugar que solo puede ser el alma que encarnó en este cuerpo. Miles de años después, los psicólogos se van a hacer las mismas preguntas. ¿Cómo conocemos? Que es la pregunta nociológica, la pregunta de la filosofía llamada nociología, que es la rama de la filosofía más interesante porque de ahí surge la psicología, de la nociología, de la filosofía, surge la psicología, ¿no? La ciencia que cree, que estudia al ser humano. Pero sigue siendo un problema filosófico. ¿Qué es el ser humano, señores psicólogos? Cuando ustedes sepan qué es el ser humano, van a poder ayudarlo. Vuelvan a la mamá, vuelvan a la filosofía. Tienen que saber qué es el hombre porque no lo saben. Ustedes creen que el hombre es la mente. Esa mente que Platón dice que nosotros desechamos, no nos sirve, no es parte de nosotros. Lo que es parte de nosotros, lo que somos nosotros es el alma, dice Platón. Y el alma tiene un pensamiento propio, que no es la historia del sujeto, lo que va al diván, lo que nos sirve, la basura, el desecho que queda con el cuerpo, esa memoria inútil que no es el ser humano. Eso queda con el cuerpo. Hay una mente
pura, que es un alma pura, que tiene el concepto de bondad, de justicia, de igualdad, de belleza, que está en el hombre. Y existe porque nosotros construimos todo un quepín pan, una sociedad, una política, una ideología, una religión. Construimos un relato de nuestra propia vida, todo a partir de esas ideas de justicia, de bondad, que en personas que no se interesan por la sabiduría, distorsionan, ¿no? Como los sofistas. Gracias por ver todo este video. Ya los quiero, ya los quiero. ¿Saben lo que a mí me cuesta que alguien me escuche? Gracias. Yo estoy haciendo los videos para que ustedes puedan aprobar filosofía. Sí, ojo. Pero no me ofendo si quieren ver mis videos, aunque no tengan que estudiar esta materia, porque sería muy, pero muy beneficioso para ustedes. Suscríbanse a mi canal. Gracias.